Quiero empezar haciendo una serie de preguntas. Y la primera es, si usted en algún momento ha estudiado el libro del Apocalipsis. Y si es así, ¿cómo le fue? ¿Lo entendió o quedó más confundido de lo que estaba? Otra pregunta que quiero hacer es, ¿qué palabra utilizaría usted para describir la mejor manera cuando piensa acerca del estudio de este libro? Porque encontramos nosotros muchas respuestas de la gente y expresan en sus palabras lo que experimentaron cuando ellos estaban estudiando. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es la cosa que más lo intimida acerca de este libro? Normalmente, las personas se sienten muy atraídas por saber acerca del fin del mundo, qué va a pasar, del infierno, el diablo, de la humanidad, del juicio final. Y la verdad es que es el libro de los 66 libros que tiene la Biblia. Es el libro más abusado. Yo no sé si usted estará de acuerdo o no, pero la realidad es que en mi tiempo de cristiano, de predicar la palabra de Dios, me ha sorprendido sobremanera ver cómo es abusado este libro. Nada más la semana pasada estaba viendo Enlace en televisión, canal religioso en el cual predican cantidades de personas de los diferentes grupos evangélicos. Y sobre todo el día que lo prendí, estaban hablando de Apocalipsis. Yo me rascaba la cabeza escuchando al expositor citando pasajes de Apocalipsis, pero muy diferente a lo que yo entiendo en cuanto al significado de ese libro. Por eso considero que es uno de los libros más abusados de la Biblia. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Y ahora, una última pregunta, y es esta. ¿Está usted familiarizado con algunas de las formas en que las personas abusan de este libro? Recuerdo en mis inicios de cristiano, cuando iba y hablaba y estudiaba con la gente y en ese primer amor de ir a cualquier lugar, empezaba yo a hablar, a exponer el plan de salvación, pero cuando los que estaban ahí empezaban a hablar del libro del Apocalipsis, me tocaba guardar silencio porque yo no sabía de este libro nada, absolutamente nada. Hasta que un día dije, no más, yo no voy a seguir en esta situación en donde en las reuniones me toca quedarme callado porque casi siempre al rato de estar uno estudiando empiezan a citar el libro del Apocalipsis. Entonces no sé qué tan familiarizado esté usted con algunas de las formas en que las personas tuercen, malinterpretan, abusan este libro de la Biblia. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar el libro del Apocalipsis? Apocalipsis puede ser un libro desafiante y la verdad es que lo es. A menudo las personas lo ignoran porque lo encuentran demasiado difícil. Y yo no sé si usted piense que eso sea la forma correcta. Segunda de Timoteo 3 dice el apóstol Pablo en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo el Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué es tan importante el Apocalipsis? Bueno, aquí lo está diciendo el texto. Es inspirado por Dios y es útil, nos sirve. Y menciona varias cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que nosotros seamos perfectos y que estemos preparados. También, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Ahora, las iglesias del Apocalipsis. Ahora, nosotros tenemos oídos. Entonces vamos a oír lo que el Espíritu dice en este libro del Apocalipsis. Alguien puede pensar que el Apocalipsis es demasiado difícil para que lo aborden los jóvenes, los adolescentes. Pero miren lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:12, porque ahora cuando entré y vi que empezaban a conectarse los hermanos, vi jóvenes, hermanos adolescentes. Y algunos pueden pensar que este libro no es para ellos. Pero Pablo dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe? Este libro también es para los adolescentes, es para los jóvenes. Ahora, ¿tiene el libro del Apocalipsis algún valor práctico para los jóvenes? Yo no sé si usted ya haya leído el libro del Apocalipsis o ha leído un capítulo o los versículos cuando se citan en algunos estudios. Pero alguien puede preguntarse, bueno, ¿y qué provecho le voy a sacar a este libro? Si es un libro que tiene una cantidad de expresiones bastante difíciles de entender. Se contradice. Por eso muchos a veces optan más bien por no estudiarlo. Como el objetivo de nosotros es poder entenderlo. Cuando se empieza a leer este libro, el último libro de la Biblia, pareciera casi imposible entenderlo. Sin embargo, parece de esa manera solamente porque no tenemos las claves que nos ayuden a desbloquear este gran misterio del libro del Apocalipsis. Y déjenme decirles, hermanos, que una vez que conozcamos las claves y empecemos a usarlas, el mensaje del Apocalipsis se va a volver más fácil de ver. Por eso, vamos a dedicarle un tiempito ahorita en esta introducción a encontrar esas claves. Pero no todas las voy a presentar en esta lección de introducción. Entonces, vamos a darnos nosotros a la tarea de hacerlo. Sí, puede que parezca muy difícil entenderlo. Y si nunca lo ha leído, obviamente, cuando uno llega a él por primera vez, cuando ya va en el quinto o sexto capítulo, uno se rinde y más bien opta por no seguir adelante. Pero vamos a encontrar las llaves que desbloquean el libro del Apocalipsis. Y en esta primera parte vamos a ver 4 claves. Por eso, quiero que le prestemos bastante atención. Vamos a dar una mirada rápida a estas 4 claves. Las vamos a explorar con mucho más detalle en las clases que vendrán. Pero por ahora, asegurémonos de saber cuáles son estas primeras 4 claves. Clave número 1. El Apocalipsis tiene un estilo especial. Y es una de las primeras cosas que notamos acerca de este libro. Dice, empezando en el versículo 12 del capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces vemos aquí, hermanos, nada más citando estos 4 versículos, que está escrito en un estilo de literatura conocido como apocalíptico. Juan, que es el autor,
usa palabras para pintarnos imágenes. Y para entender nosotros el Apocalipsis, debemos tratar de averiguar el mensaje de estas imágenes, porque están diseñadas para comunicarnos algo. Por eso habla de candeleros, de el bronce bruñido, de un cinto de oro, de blanca lana, de nieve, un lenguaje que nosotros vamos a ir viendo cómo aumenta. Por eso tiene un estilo especial el libro del Apocalipsis. Esa es la clave número 1. Clave número 2. El Apocalipsis tiene un marco de tiempo. Juan le dice a su audiencia que los eventos en este libro empezarán a desvelarse pronto. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, tiene un marco de tiempo. Y dice ahí claramente, Juan, es con respecto a cosas que iban a ocurrir pronto, no 2000 años después, que el tiempo estaba cerca, el cumplimiento de lo que dice el libro del Apocalipsis, el tiempo de ello ya estaba ahí próximo. Esa es la clave número 2. Clave número 3. El Apocalipsis tiene una audiencia. El Apocalipsis fue escrito a un grupo específico de personas. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando empecemos a dar sentido a todas estas imágenes que hay en el Apocalipsis, nosotros debemos explicarlas de una manera que signifiquen algo para esas personas a las cuales se escribió el libro del Apocalipsis. Porque para ellos a ellos se dirigió esta carta. Y cualquier explicación que los deje por fuera, entonces no va a funcionar. Vamos a quedar bloqueados. No vamos a entender el significado del mensaje que hay en el Apocalipsis. Y la clave número 4 es que el Apocalipsis tiene un fondo. El Apocalipsis fue escrito a estos cristianos por una razón. Estaban sucediendo cosas malas en sus vidas y necesitaban que Dios los consolara. Solo empezamos a tener una pizca de esto en el capítulo 1. Dice el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y vamos a aprender mucho más acerca de estos problemas, de esta tribulación que estaban enfrentando estos hermanos del primer siglo a medida que continuemos con las lecciones del libro del Apocalipsis. Bueno, habiendo llegado hasta aquí, hermanos, vamos a dar una mirada más de cerca al fondo y al marco de tiempo del Apocalipsis. Mientras nosotros trabajemos en entender el significado de este libro, de este gran libro, ayuda a saber algo acerca de lo que estaba sucediendo en las vidas de aquellos cristianos que lo recibieron. Los cristianos a quienes se dirigió el Apocalipsis estaban enfrentando una gran lucha. Durante los primeros días de la iglesia, las autoridades romanas, que era el imperio dominante en ese momento, en su mayor parte ignoraron a los cristianos.
los vieron simplemente como otra secta de los judíos. Al principio de la iglesia del Señor, fueron los judíos los que hicieron la mayor parte de la persecución. Sin embargo, debido al estilo de vida diferente de estos cristianos, empezaron a observarlos con sospecha. Y en el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma sufrió un terrible incendio. Muchos creyeron que Nerón, el emperador, era el que había empezado el incendio de Roma. Y para alejar la culpa de sí mismo, Nerón afirmó que los cristianos eran los responsables del incendio. Y como ya eran observados con sospecha, se convirtieron en el chivo expiatorio y como resultado de esto fueron perseguidos. Ahora, ese modelo de persecución que inició Nerón sería seguido por los otros emperadores de Roma. 30 años después, el emperador es Domiciano. Y en ese momento es cuando se escribe el libro del Apocalipsis, aproximadamente entre el año 95 y el año 96 después de Cristo. 30 años después de Nerón. Y Domiciano tomó seriamente la idea de que el emperador era un dios e insistió en que lo adoraran. Y obviamente eso le presentó un problema a los cristianos. Ellos, si eran fieles a Dios, no podían adorar al emperador. Pero cuando no lo hicieron, fueron vistos como desleales al imperio y fueron perseguidos. Fueron arrestados, encarcelados, sus propiedades fueron confiscadas, algunos fueron muertos. Y viviendo durante estos días difíciles, los cristianos tuvieron que tomar una decisión. ¿Ser leales a Dios o a César, el emperador? Y obviamente la decisión es clara. Ser leal a Dios les costaría a los cristianos del primer siglo muchas cosas, incluso sus vidas. Y fue durante estos días oscuros que fue escrito el libro del Apocalipsis. Quiero que leamos, hermanos, algunos comentarios de varios escritores, entre ellos William Barclay, para que nos entremos un poco en el fondo histórico de ese entonces. Dice William Barclay, en la época en que se escribió el Apocalipsis, el culto al emperador era la única religión que cubría la totalidad del Imperio Romano. Fue a causa de la negativa de los cristianos a aceptar sus exigencias que se empezó a perseguirlos y se los asesinó en grandes cantidades. La esencia de este culto era que el emperador reinante, en cuanto encarnación del espíritu de Roma, era divino. Una vez por año, todas las personas que vivían en el imperio debían comparecer ante los magistrados para quemar una pizca de incienso ante el busto del emperador y decir, César es el Señor. En otras palabras, César es Dios. Negarse a quemar esa pizca de incienso y negarse a decir, César es el Señor, no era un acto de irreligiosidad, sino un gesto subversivo de deslealtad política. Si alguien se negaba a celebrar una vez por año esta ceremonia tan sencilla, los romanos no lo consideraban ateo, sino un ciudadano desleal y potencialmente rebelde. Es por eso que los romanos trataban con gran severidad a los que se negaban a decir César es el Señor. Y ningún cristiano hubiera podido ser persuadido de otorgar
ese título, el de Señor, a otro que a Cristo. Para el cristiano, y este era el centro y esencia de su credo, Jesucristo y solamente Jesucristo era el Señor. Estos son los eventos históricos. Este es el fondo, el contexto histórico de ese entonces, del tiempo en el cual fue escrito el libro del Apocalipsis. Lo que le estaba pasando a nuestros hermanos del primer siglo. Además, continuemos. Ray Summers, en su libro Digno es el Cordero, aporta más información dentro del fondo histórico. El capítulo 13 de Apocalipsis, que lo vamos a estudiar más adelante, habla de dos bestias, una primera y una segunda, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Pero con respecto a la segunda bestia, dice el señor Summers, la segunda bestia, es símbolo de una comisión encargada de hacer forzoso el culto al emperador. Yo lo voy a invitar a que en su tiempo disponible lea el capítulo 13 de Apocalipsis, todo el capítulo 13. Sigue diciendo, el trabajo de la segunda bestia consistía en hacer obligatoria la adoración al emperador. Parece que por todas estas características, la segunda bestia queda identificada como la comune o como el concilio establecido en Asia Menor para forzar a la gente a que practicaran la religión del Estado. Ahora, recordemos que las iglesias a las cuales fue escrito el libro del Apocalipsis, esas 7 iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Ahora, continuamos con la lectura. Esta organización, la comune o el concilio, era un cuerpo oficial que tenía a su cargo el sostenimiento de la religión oficial y una parte de su deber era obligar a toda la gente a rendir homenaje a la imagen del emperador. La segunda bestia, la cual quedó identificada como la organización llamada Concilio Romano, era así para hacer obligatoria la adoración al emperador y para castigar a todas las personas que se negaran a tomar parte en las ceremonias de religión del Estado. Capítulo 13 habla de esas dos bestias. El papel de la segunda bestia era obligar la adoración a la primera bestia, al imperio, al emperador. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver con más detalle, hermanos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de el periodo de tiempo. Apocalipsis es un libro de profecía y describe eventos sorprendentes que iban a ocurrir en el futuro. Dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eventos a ocurrir en el futuro, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero ¿cuándo iban a suceder estas cosas? Algunos creen que los eventos descritos en Apocalipsis aún no han sucedido, que van a ocurrir en nuestra época, en nuestro futuro. Es más, que ya están empezando a ocurrir. Aunque Juan no da fechas exactas para las cosas que describe, sí nos da un periodo de tiempo para cuando estos eventos empezarían a desarrollarse. Y vamos a anotar. Apocalipsis 1:1, el contexto del tiempo. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, acorde a Juan,
¿Cuándo sucederían los eventos? Dijo que pronto. Las cosas que deben suceder pronto. El diccionario griego del señor Vine nos dice que el término pronto viene de este término griego, que significa en o con velocidad. En otras palabras, no se iba a demorar. Era algo rápido, iba a ocurrir rápidamente. La Biblia textual vierte este pasaje del capítulo 1, verso 1, de la siguiente manera. La revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder en breve. Breve no es 2000 años después. Ahora, la textual dice en breve, la Reina Valera dice pronto, pero es lo mismo. Pronto, en breve. Ahora, vamos a mirar unos pasajes en donde el término que empleó Juan en Apocalipsis 1:1 es utilizado también en otros textos del Nuevo Testamento. Hechos 12 dice, por ejemplo, y aquí una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel del Señor, el cual golpeando el costado de Pedro lo despertó. Está hablando aquí cuando Pedro estaba encarcelado y un ángel fue allá a sacarlo y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, no le estaba diciendo, bueno, te vas a levantar pronto, pero este pronto se va a tomar 2000 años. No, ya necesito que se levante ya. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo y le dice, ponte el manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía. Pero no entendía que lo que estaba sucediendo por medio del ángel era real, sino que suponía estar viendo una visión. Entonces, cuando Apocalipsis dice que es con respecto a las cosas que deben suceder pronto, no estaba hablando de algo que iba a ocurrir en el siglo XXI, en estos días, o cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. No, estaba hablando de algo que iba a ocurrir en ese entonces, en ese primer siglo. Otro texto, Hechos 22, verso 17. Y le vi que me decía, darte prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, y está hablando del apóstol Pablo, y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Sal prontamente. No le dijo, te vas a demorar en salir 2000 años, o 100 años, o un año. No, era algo inmediato. Otro texto, Hechos 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. No dentro de 2000 años, sino algo inmediato. Primera de Timoteo 3, un último pasaje. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando dice en el capítulo 1, verso 1, las cosas que deben suceder pronto, se estaba refiriendo era a algo que iba a ocurrir en esa época. El cumplimiento del libro del Apocalipsis era en esa época, no en el siglo XXI. Y así como empieza Apocalipsis, así termina. El capítulo 22 dice el verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como empieza el libro, así termina el libro. Las cosas que deben suceder pronto. Ahora, retornando al principio, el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así como lo declara el principio, de la misma manera
lo expresa al final, capítulo 22, verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El señor Barclay hace el siguiente comentario. Notemos ahora el contenido de la revelación que viene a Juan. Es la revelación de las cosas que deben suceder próximamente. Hay aquí dos palabras importantes. Está la palabra deben. La historia no es un mero azar, tiene un propósito. Y está la palabra próximamente. Aquí tenemos la prueba de que es totalmente equivocado usar el Apocalipsis como una especie de horario misterioso de lo que fuera a ocurrir miles de años después. Según lo ve Juan, las cosas de que trata están para desarrollarse inmediatamente. El Apocalipsis debe interpretarse sobre el trasfondo de su propio tiempo. Y el señor Summers, en su libro Digno es el Cordero, dice, esto es una revelación de las cosas que deben suceder presto o pronto. La naturaleza del reino de Dios es tal que no puede sufrir una derrota. Parecía que iba a sufrirla cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a menos que Dios interviniera prestamente. Y este mensaje dice que Dios vendría prestamente a libertar a su pueblo. Ya se ha discutido la construcción gramatical griega en conexión con el método futurista de interpretar este libro, y es conveniente que aquí hagamos un breve repaso de este asunto. El verbo traducido deben o han de o es necesario es un verbo impersonal que indica una necesidad moral, que una necesidad moral está implícita. La naturaleza del caso es tal que las cosas reveladas aquí deben suceder presto o pronto. El tiempo aoristo del infinitivo suceder agrega la verdad, la idea de que es necesaria la acción inmediata. La frase prepositiva traducida presto o pronto significa exactamente lo que quieren decir presto, pronto, en breve. Si Juan hubiera dicho 2000 o 3000 años, los cristianos habrían pensado que sería demasiado tarde, que las cosas reveladas en este libro debían suceder presto o la causa estaría perdida, porque Domiciano podría extirpar por completo el cristianismo. Por lo tanto, fracasa cualquier intento que se haga para que esta frase prepositiva solo signifique ciertamente, pues si esto hubiera significado no habría proporcionado ningún alivio a las iglesias que estaban en aquellas condiciones aflictivas. Las iglesias necesitaban la seguridad de que recibirían ayuda en ese mismo tiempo en que les hacía falta, no en algún milenio del distante e incierto futuro. Vemos entonces, hermanos, que el marco de tiempo del libro del Apocalipsis muestra que lo mencionado en él, su cumplimiento, era inmediato, no 2000 años después, no en nuestros días, no en la época en que nosotros estamos viviendo. Fue escrito a una audiencia en particular que estaban viviendo un periodo dificilísimo y que necesitaban de parte de Dios respuesta debido a la situación que estaban viviendo. Y el Señor les dijo, tranquilo, esto es con respecto a las cosas que van a suceder pronto, en breve, no 2000 años después. Quiero hacer un contraste, hermanos, con una profecía que hizo Daniel en el capítulo 7, que es lo mismo que leemos en Apocalipsis capítulo 13. Daniel 7 dice, verso 19, entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia. El capítulo 7 de Daniel habla de 4 bestias. Lo invito para que lo lea, para que vaya teniendo información adicional hasta que lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces dice, entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que en este caso me adelanto para decirles, se está refiriendo al Imperio Romano, al imperio reinante en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis.
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Como no voy a hacer un análisis de todo el capítulo 7, simplemente les digo que esta cuarta bestia, la descripción que se da de ella es del Imperio Romano, de un Imperio Romano que iba a surgir 500 años después. Es más, este imperio o esta cuarta bestia es de la que se nos habla en Daniel, en Apocalipsis capítulo 13, el Imperio Romano. El imperio que estaba rigiendo en la época de nuestro Señor Jesucristo y en la época que fue escrito el libro del Apocalipsis. Pero en el capítulo 12 de Daniel dice, mire cómo termina diciendo el verso 21, lo que hacía esta cuarta bestia. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que vemos en Apocalipsis. El conflicto entre el pueblo de Dios y el imperio romano. Y cuando uno lee Apocalipsis, pareciera que los cristianos están perdiendo, que la cuarta bestia los está venciendo. Y en el capítulo 12, aquí de Daniel, con respecto a esta profecía, se le dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí cuando dice el tiempo del fin no se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Está diciendo que el cumplimiento de lo que acabamos de leer en el capítulo 7 era algo que iba a ocurrir 500 años después. Y como faltan 500 años para que se cumplan, entonces se le dice, sella el libro, porque todavía no se van a cumplir. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y si lo contrastamos, lo que acabamos de leer en Daniel 12, con lo que dice Apocalipsis, miremos que en Apocalipsis, ¿qué se le dijo a Juan? Apocalipsis 22:10, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Con diferencia a Daniel, se le dijo que se sellara el libro, porque faltaban 500 años para que se cumpliera. Faltaba mucho tiempo. Pero en Apocalipsis le dijo, no selles el libro, porque el tiempo está cerca. O sea, pues, el cumplimiento del Apocalipsis era un cumplimiento próximo, inmediato, no 2000 años después. Hermanos, esta es la introducción a este estudio del libro del Apocalipsis. Espero que haya sido fácil para ustedes entenderlo. Obviamente, a medida que vayamos avanzando, las cosas se van a ir tornando un poquito más carnuditas, pero he procurado presentarlo de una manera sencilla a fin de que en su capacidad usted pueda comprenderlo. Y bienvenidos a este estudio del libro del Apocalipsis.